En este video vamos a hablar de la derivada de una función y vamos a crear una tabla de derivadas. Vamos a trabajar desde una perspectiva un poco algebraica, un poco analítica. Lo que vamos a hacer es directamente hablar esto básicamente desde fórmulas. Lo que es desde una perspectiva de fórmulas. Su interpretación y sus utilidades la vamos a dejar para otros videos. La derivada de una función, si tenemos f, una función, siempre estamos trabajando con funciones reales. Se denota por quién, como f' o la derivada de f con respecto a x. Son dos notaciones válidas, ambas se leen de la misma forma, la derivada de f. Ambas son las derivadas de f. Depende del contexto en el que estemos trabajando, cuál es más útil. Por definición, f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Así está definida la derivada de una función en un punto. Y lo que hay que tener en cuenta es que nosotros teníamos una función con algún dominio que iba a los reales, con alguna asignación, que es lo que define la respectiva f de x, y a partir de esa función estamos creando una nueva función. ¿Quién es una nueva función? Pues va a ser f'. F' también es una función. Observen que lo que estamos haciendo es tomar f' evaluando los números y nos está dando un número. Recuerden que el límite es un número. Arreglar esta f. Va a ser f'. ¿Donde quién? Donde f' tiene su respectivo dominio. También es una función real. ¿Quién es el dominio de f'? Pues todos los valores de x para los cuales este límite exista. Entonces, lo que tenemos que ver acá es que la derivada de una función va a ser nuevamente una función. Si bien es algo que se define para cada punto, pues lo que nos está dando es una nueva asignación que a cada número real le da un número real. Lo que tenemos es que va a tener un dominio distinto. Y esa es una de las formas de ver la derivada. A partir de este límite creamos una nueva función y esta función va a tener unas propiedades que nos permiten dar características de nuestra función original. De esas propiedades hablaremos luego. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear una tabla de derivadas. Esta tabla de derivadas lo que van a hacer es un conjunto de reglas, 11 reglas en total, que nos van a permitir determinar esta f' sin necesidad de estar calculando los límites, sino a partir de reglas ya conocidas o derivadas ya conocidas. Vamos a empezar primero por 5 reglas. Estas 5 reglas nos van a hacer cómo tener derivadas a partir de derivadas ya conocidas, como las reglas del álgebra de funciones. Las tenemos ahora en pantalla. ¿Qué se dicen estas 5 reglas? Ahora, la primera regla, la primera y la segunda regla se conocen como la linealidad de la derivada. Esto de acá lo que nos dice es que la derivada es lineal. Es decir, si yo tengo la derivada, si quiero calcular la derivada de f más g, y yo sé que las derivadas existen, que es un elemento importante, pues lo que debo hacer es que, pues debo hacer la derivada de f más la derivada de g. Simplemente la derivada se reparte en la suma. Ahora, si yo tengo una constante multiplicada por una función y quiero derivar eso, es la segunda regla, lo que dice es que la constante sale de la derivada. Entonces, la derivada de c por f va a ser c por la derivada de f. La tercera regla es lo que se conoce como la regla del producto. Porque me dice cómo relaciona la derivada con un producto de dos funciones. Si yo quiero calcular la derivada del producto de f por g, lo que me dice la regla es que debo calcular la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la primera de la segunda por la primera sin derivar. Y es lo que sería la derivada de un producto evaluado en un punto. La cuarta regla se conoce como la regla del cociente. ¿Y qué me dice? De nuevo, si yo tengo la derivada de una división o un cociente, es la derivada de f dividido g evaluado en x va a ser ¿quién? Pues la derivada del primero evaluado en x por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo por el primero sin derivar, todo esto dividido en el de abajo o en el segundo al cuadrado.
¿Sí? Observen que todo esto son solo valores reales, simplemente tengo que mirar la función, calcular sus derivadas y evaluar. Y la quinta es lo que se conoce como la regla de la cadena. ¿Qué me dice la regla de la cadena? Que si yo quiero derivar una composición de dos funciones, la regla para hacer esto es la derivada de la que estaba actuando afuera. Recuerden que cuando compongo una función esto es lo mismo que tener f de g de x. La derivada de la que está actuando afuera, evaluado en la de adentro sin derivar, o sea, f' de g de x por la derivada de lo de adentro, evaluada en x. Esa es la regla de la cadena. Manejar estas reglas no es tan complicado como parece. Lo único que requiere es que vayamos practicando con algunos ejercicios. Ahora, a partir de estas reglas, tenemos otras reglas o unas derivadas ya preestablecidas más que reglas. Y estas son estas 6 reglas que tenemos acá, o estas 6 derivadas que ya debemos conocer. Todas estas reglas, tanto las primeras 5 reglas de las que hablamos como estas 6 derivadas que están acá, se pueden demostrar usando su definición vía límite. Sin embargo, es algo en lo que no nos vamos a enfocar tanto, porque es básicamente hacer cuentas con los límites. Si quieren intentarlo, es un ejercicio interesante para evaluar cómo están los límites, pero por el momento es importante que manejen estas reglas. La primera derivada que debemos conocer es la derivada de la función constante. Si tenemos una función constante, su derivada va a ser la función 0. La segunda es la de una expresión de esta forma, de x a la n. Con esto vamos a poder derivar tanto polinomios como raíces, porque esta regla vale también para r racionales. Y en esta regla hay que tener en cuenta que raíz de x es igual a x a la 1/2. ¿Sí? Entonces, esta regla de acá nos va a permitir derivar tanto polinomios como expresiones que incluyen raíces, raíz cúbica, raíz quinta, siempre y cuando recordemos que se puede expresar de esta forma. ¿Qué nos dice? Que la derivada de x a la n, de la función x a la n, es n veces x a la n menos 1. Es decir, se baja el n y se resta 1 al exponente. La tercera y la cuarta son reglas de derivadas en funciones trigonométricas. Lo que me dice es que la derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno. Y por último, las funciones exponenciales y logarítmicas. Si yo tengo f de x igual a la x, cualquier constante elevada a una x, entonces f' de x, ¿quién va a ser? El mismo a la x, pero multiplicado por logaritmo natural de a. Y en el caso de tener f de x igual al logaritmo en base b de x, lo que voy a tener es que su derivada va a ser 1 sobre x por el logaritmo natural de b. Recuerden que estos son reglas y pues vamos a ir practicándolas en otros videos. Esta sería este conjunto de 11 reglas, podemos llamarlo así, son nuestra tabla de derivadas con la que vamos a trabajar. Hay tablas de derivadas más completas en internet, uno a partir de esto puede deducir otras, pero pues estas son las que yo considero básicas. Con esto terminaríamos.